Claro, acá mi problema. ¿Cómo están, chicos? ¿Bien? ¿Te ves, profe? Ustedes me dicen cuándo empezamos. ¿Me copian? Theodore. Genial. Estoy entonces a la espera del ok de ustedes. Les esperamos a más. De cualquier manera entiendo que esto se va a grabar, así es que les ruego de nuevo, disculpen, pero estos inconvenientes son, a veces escapan. Y todas estas cosas que están pasando al equipo de la cátedra también, ¿verdad? Primero el doctor Enrique se enfermó, después lo que está viviendo el doctor González y ahora también el doctor Eliseche. Deseo de todo corazón que se vaya resolviendo esto a la brevedad y vuelva la paz y la gente esté de vuelta sanita y bueno, pero en fin, no se espera transitar por la vida sin tener que cruzar tormentas y problemas y va. Así es la vida, chicos, y cuanto más años uno vive, más expuesto uno está a todas estas cosas. Bueno, empiezo, ¿sí? Comenzó nomás, doctor. Sí, profe. ¿Por qué Ángeles se fue? ¿Por qué se van? Bueno, empezamos, chicos. Esto es un poquito la continuidad de lo que yo les había presentado cuando hablamos de aterosclerosis. Resulta que hay una patología que se llama cardiopatía isquémica y la cardiopatía isquémica hace relación al desbalance que existe entre el flujo de sangre oxigenada a través de las arterias coronarias epicárdicas y el consumo o la necesidad del músculo cardíaco propiamente dicho. Cuando existe un desbalance, entonces es ahí donde nosotros decimos esto es una cardiopatía isquémica. El universo de la cardiopatía isquémica está vinculado a todo ese proceso de aterogénesis del que yo les había hablado el otro día, que empieza precozmente y a través de factores de riesgo, disfunción endotelial, después son convocadas las partículas de LDL colesterol a la subíntima, y se acuerdan, y ahí son modificadas, son por especies reactivas de oxígeno, luego son fagocitadas por las células, los macrófagos, que fueron también atraídos por moléculas de adherencia celular, y los macrófagos fagocitan sin fin en una comida sin límite, el colesterol de las partículas LDL modificadas y después toda la cadena inflamatoria. Esto tiene lugar a lo largo de toda la vida. Entonces, se va produciendo la placa, se va obstruyendo la luz y en algún momento se erosiona, se rompe la luz y se forma un coágulo que obstruye totalmente la arteria. En este caso estamos hablando de arterias del corazón, las arterias epicárdicas coronarias, y se produce la muerte del tejido muscular aguas abajo. O sea, es un proceso de toda la vida que de repente tiene un final o un episodio así brusco. Pero muchas veces no se produce nunca el accidente de placa, no se rompe y simplemente se va obstruyendo la luz. Y la luz se va obstruyendo y obviamente que el flujo a través de las arterias es menor de modo fijo, que hace que cuando una persona le exija a su corazón que aumente la frecuencia cardíaca, por ejemplo, entonces el flujo no puede ser suficiente y aparecen síntomas. Pero la obstrucción de la arteria es una obstrucción fija. Con el correr de los años, las personas que no tienen una obstrucción completa, brusca, aguda por un infarto agudo de miocardio o vamos a ver un síndrome coronario agudo, se le van cerrando las arterias y el tejido muscular cardíaco va sufriendo la isquemia crónica, la falta de oxigenación crónica, y se va muriendo, se va destruyendo, entonces se convierte en un tejido muscular incapaz de cumplir con las funciones.
y entonces se dice que el paciente tiene una insuficiencia cardíaca. Y la insuficiencia cardíaca es porque tiene múltiples obstrucciones y es como un campo que sufre una lenta y progresiva obstrucción de los regadíos y el campo se va muriendo, ¿verdad? Entonces ese verde de los pastos va dando lugar a zonas de necrosis, etcétera. Entonces hay una incapacidad del ventrículo, de los ventrículos, porque no se olviden que el ventrículo derecho también existe, y de las aurículas, y entonces hay una insuficiencia cardíaca porque el corazón no tiene ya fuerza para expulsar los 70% aproximadamente de sangre que tiene adentro, que se produce en cada sístole, porque ese es el valor normal. El corazón no tiene una fracción de eyección del 100%. De un 100% de volumen diastólico final, expulsa un 70%, 65%, y eso es normal. Pero después empieza a caer eso, y tiene entonces una insuficiencia cardíaca sistólica porque no le da el cuero a ese músculo, y uno ve que la fracción de eyección medida por eco es baja, 40-45%. Hay gran remanente en las venas pulmonares, en los pulmones se congestionan, se llenan de líquido, y hay en una primera etapa dificultad respiratoria, a los esfuerzos peor, el corazón no le da el cuero, y luego esa sobrecarga se instala sobre el ventrículo derecho, que el ventrículo derecho tolera bien sobrecargas de volumen, pero mal de presión. El ventrículo izquierdo tolera bien sobrecargas de presión, pero tolera muy mal sobrecargas de volumen. Entonces el ventrículo derecho claudica y aparece ingurgitación yugular, el hígado se agranda, aparece el líquido en la cavidad abdominal, y el paciente empieza a tener hinchazón de los pies, sobre todo al final de la tarde por la bipedestación y el efecto gravitacional. Esta lámina que yo les preparé, esta lámina habla del universo de la cardiopatía isquémica. Hay un tiempo en que los pacientes tienen solamente factores de riesgo. No hay forma de demostrar ni estrías grasas ni placas en las arterias porque no tienen nada más que acumulación de factores de riesgo. Pero el proceso de la aterosclerosis y de la cardiopatía isquémica ya se va instalando. Aquí hay un grupo grande de personas, son los hipertensos, diabéticos, dislipidémicos, sedentarios, tabaquistas, etc. Son los pacientes que tienen factores de riesgo y son los asintomáticos, no tienen ningún factor de riesgo. Se les va obstruyendo las arterias y se producen unas obstrucciones fijas. Esas obstrucciones fijas se expresan en la clínica como algo que nosotros llamamos angina estable. El paciente tiene una marginal o una circunfleja con una obstrucción del 70%, mientras la abuelita está sentada en la casa, no le exige a su corazón, no siente nada, pero se levanta para ir a la iglesia que queda a 2 cuadras o 3 cuadras, o a ir al súper, y al caminar unas cuadras aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la demanda de oxígeno del ventrículo, pero esa obstrucción fija que tiene esta señora hace que no le pueda llegar sangre a esa zona del corazón, y entonces tiene un dolor de pecho. Al esfuerzo le aparece un dolor de pecho que típicamente es retroesternal, es opresivo, bien retroesternal en corbata, va del cuello para abajo, y a veces irradia al brazo izquierdo, y la abuelita camina 100 metros y le aparece el dolor, porque tiene trancada en forma fija una arteria, y al caminar todos esos 100 metros, se tiene que quedar, baja la frecuencia cardíaca, baja la demanda de oxígeno del ventrículo, y entonces le pasa el dolor. Eso se llama en clínica angina estable. El diagnóstico se hace hablando con el paciente. Viene y te dice, no me pongo a subir la escalera de mi trabajo porque me aprieta el pecho, y entonces me duele, me aprieta, y se irradia el brazo izquierdo, y me quedo a la mitad de la escalera y después me pasa. Siempre la misma distancia, siempre con la misma característica. Entonces uno tiene que pensar de que tiene una angina estable. Así le llamamos, y la traducción anatomopatológica y fisiopatológica es la obstrucción de una arteria por una placa en forma estable del corazón. Pero resulta que en un momento determinado estas placas, como yo le había mostrado, se erosionan, se rompen, se fisuran y se produce un coágulo.
Y esto da origen a este círculo que está acá, que es el motivo de la reunión de hoy. Yo me doy por satisfecho si ustedes comprenden el significado de estas tres entidades clínicas que forman parte del universo de la cardiopatía isquémica, que son lo que nosotros llamamos síndromes coronarios agudos. Pregunta de examen. ¿Cuáles son estas entidades clínicas? La angina inestable, el infarto agudo de miocardio sin elevación del segmento ST en el electro, el infarto agudo de miocardio con elevación del ST en el electrocardiograma. Son las tres entidades clínicas que conforman dentro del universo de la cardiopatía isquémica lo que nosotros llamamos síndrome coronario agudo. Es claro que una persona con angina estable, un día, o sea, los factores de riesgo pueden evolucionar acá, y un día desarrollar una angina inestable. Angina estable puede un día tener un infarto sin elevación, si se erosiona o se rompe la placa del ST o con elevación del ST. Un paciente que ya tuvo un infarto con elevación del ST y sobrevivió, puede tener después otro en otra arteria sin elevación del ST. O puede quedarse en otra arteria y hacer una angina inestable. O sea, estos no son compartimientos estancos. Que una persona que tenía una angina estable hace un infarto y sobrevive, puede quedarse después con una angina estable habiendo sobrevivido a un infarto agudo de miocardio. Los que tienen factores de riesgo no necesariamente hacen angina estable, inestable, infarto con y sin elevación, sino que pueden desarrollar eso que le decía del campo, que se queda exangüe, con isquemia, sin irrigación, que al final el corazón se pone insuficiente, que se llama la cardiopatía isquémica crónica. Y fíjense, todos los que tienen factores de riesgo pueden debutar no con una angina estable ni con un infarto, sino directamente con muerte súbita. Los que tienen angina estable pueden también tener muerte súbita, los angina inestables, los infartos con y sin elevación también, y estos pacientes también, generalmente, obviamente que de acá no se parte en sentido contrario a ningún lugar, estamos hablando de la muerte súbita del paciente sin previo aviso, o con previo aviso, pacientes que hayan tenido ya un infarto, que generalmente se debe, en el 100% prácticamente de los casos, a una arritmia ventricular. Esta muerte súbita es raro que se deba a un infarto que destruyó todo el ventrículo. Puede ser, pero generalmente se debe a una arritmia ventricular porque hay un infarto y una cicatriz, etc. Está claro el universo de la cardiopatía isquémica, las presentaciones clínicas y sobre todo que hay tres entidades que se llaman síndrome coronario agudo. ¿Está claro hasta allí, chiquitos? Sí, profe. Sí, sí, profe. Sí, profe. ¿Vamos bien? Sí, profe. Síndromes coronarios agudos, entonces. Siempre están vinculados a esa placa que yo les mostré, que se rompe o se fisura, se forma un trombo, y este trombo genera una hipoperfusión aguas abajo al músculo cardíaco. Esto es brusco, súbito. Se rompe acá la placa y se produce un coágulo. Este coágulo es inflamatorio. Este coágulo puede obstruir totalmente la luz o obstruir parcialmente la luz. Este coágulo puede sufrir una trombolisis porque nosotros tenemos sistemas de defensa. Inmediatamente que se forma un coágulo como este, hay factores protrombóticos, obviamente, pero hay un sistema anticoagulante que se activa y que produce la lisis total o parcial del coágulo. Entonces, se estaba cepillando los dientes, tenía esta placa hace mucho tiempo, tenía o no angina estable, porque esto le hipoperfundía cuando hacía un esfuerzo, pero puede que no tenía nada, porque la fusión no era completa, no era muy importante, y se rompe un día y se presenta un síndrome coronario agudo. Pero hay tres presentaciones clínicas. La angina estable no es síndrome coronario agudo, pero la angina inestable sí es.
En la angina inestable lo que hay es que se rompe la placa, se forma un trombo suboclusivo que no cierra la arteria totalmente. Hay sangre aguas abajo para ese pedazo de ventrículo y no hay muerte celular. Entonces, este paciente tiene un dolor intenso retroesternal porque se ocluyó parcialmente, hay hipoflujo hacia abajo, pero no hay evidencia de muerte celular. Este paciente tiene clínica como si fuese un infarto, dolor agudo retroesternal, pero no hay evidencia de muerte celular. O puede tener un infarto que tiene muerte celular, ya les digo cómo se demuestra eso, que se exprese con elevación del ST o sin elevación del segmento ST. La etapa del ciclo cardíaco más vulnerable a la hipoxia y a los cambios es la repolarización. Es en la repolarización, y contrariamente a lo que uno pensaría, que en la sístole hay el mayor consumo de oxígeno, es en la repolarización para restaurar el balance de la membrana lo que hace que se necesite mucha energía, y es en el ST, repolarización en la diástole, y en la onda T donde se expresa la isquemia, la falta de oxigenación del tejido en el electrocardiograma. Entonces, se puede expresar la muerte de un pedazo del corazón sin modificación del ST o con elevación del ST. Estas tres entidades clínicas, en un primer momento clínico, se está cepillando los dientes, le duele bruscamente el pecho opresivo, le irradia el cuello, le irradia el brazo izquierdo, el paciente se pone mal, tiene taquicardia, tiene inestabilidad. Este paciente en ese momento nosotros no sabemos si tiene angina inestable, si tiene infarto, y si el infarto es con o sin elevación del ST. No podemos por la clínica saber. Salvo la angina inestable, que tiene su característica que los fenómenos trombolíticos tienen éxito, los fenómenos trombolíticos nuestros. Entonces, en la angina inestable hay trombosis, trombolisis, trombosis, trombolisis. Entonces, a este le va a doler el pecho, le va a durar media hora, no le va a aparecer en el esfuerzo constante, continuo, como le aparecía acá, le va a aparecer en la cama, o se va a despertar o está en su sillón y le duele intensamente, le dura media hora y después le deja de doler. Después le aparece otra vez a la tarde. Lo que hay es que acá hay una lucha entre trombosis y trombosis. Tuvo el accidente de placa. Este nunca tuvo accidente de placa, este sí. Entonces tiene un accidente de placa y tiene trombosis, trombolisis, trombosis, trombolisis. Le duele, después le pasa, después de una hora le duele otra vez. Pero hay accidente de placa. Y es cuestión de horas nomás que desarrolle un infarto o que haga complicaciones por culpa del hipoflujo que hay aguas abajo. Este no tiene cambios en el electrocardiograma, ni tiene evidencia de muerte celular. Que nosotros pisamos el diagnóstico del síndrome coronario agudo sobre tres patas: la clínica, el electrocardiograma y las enzimas cardíacas, que muerto un pedazo del ventrículo libera unas sustancias que están adentro, que son las troponinas, la CKMB, etcétera, la ultrasensible, no importa, no vamos a entrar en eso ahora, pero en la sangre nosotros podemos ver un aumento de las enzimas cardíacas porque ha habido una muerte de un pedazo de ventrículo. En la angina inestable no hay ni cambios eléctricos ni evidencia de muerte celular, porque hay trombosis, trombolisis, trombosis, trombolisis, trombosis, trombolisis, trombosis, trombolisis, angina inestable. La clínica es igualita, solo que en la angina inestable le pasa y estos siguen con el dolor. Estas tres entidades se llaman síndrome coronario agudo, y a esto hay que salir corriendo como un rayo para reperfundir. Hay que abrir la arteria y evitar
la formación de trombo. Si está totalmente cerrada, como ocurre en el infarto, con elevación del ST. Si está parcialmente cerrada, pero sin trombolisis, como del infarto, sin elevación del ST, o si se cierra, se abre, se cierra, se abre, como en la angina inestable. Las tres entidades son síndrome coronario agudo. Un síndrome coronario agudo, tenemos una placa que obstruye, que bruscamente se cierra. Si no tiene elevación del segmento ST, el sufrimiento, la oclusión es parcial y no hay cambios en el electrocardiograma, no hay cambios o los cambios no tienen elevación del ST. Un 40% son angina inestable, trombosis, trombolisis, y un 60% hay infarto, hay muerte, hay evidencia de enzimas elevadas. Acá puede haber cambio en la onda T, puede haber una T negativa, puede haber un infradesnivel. Acá ustedes ven, acá está la P, PR y arranca el ST desde abajo. Puede haber un infradesnivel, angina inestable o infarto agudo de miocardio sin elevación del ST. Angina inestable, hay estos cambios eléctricos, pero no hay elevación de las enzimas cardíacas en la sangre. Angina inestable, no hay evidencia de necrosis. Infarto, sí hay evidencia de necrosis por las enzimas cardíacas. Y fíjense que el trombo es suboclusivo. Si el trombo es completo, acá está completo, aparece, ustedes ven acá la P, obviamente que en la zona del electro que mira a la zona donde está el infarto, se produce una onda negativa porque ya no hay más actividad eléctrica, está muerto ese pedazo de ventrículo. Y fíjense dónde arranca el ST, allá está arriba. Acá arranca el ST, acá está la línea isoeléctrica y acá arranca. Todito esto, un cuadradito, casi dos cuadraditos, se sube esto para arriba con elevación del ST. Esto es la imagen típica, una Q, una onda negativa, que se llama Q, la primera onda negativa, y luego el arranque muy alto del ST. Eso nos lleva a ver en la intimidad de los tejidos este electro, un trombo oclusivo de una arteria y de un pedazo de ventrículo muerto. Muchos de los pacientes tienen infarto agudo de miocardio. Síndrome coronario agudo sin elevación, con elevación. Con elevación del ST, trombo oclusivo. Sin elevación, trombo suboclusivo. Pueden haber cambios electrocardiográficos en la repolarización, ya les dije por qué. 40% son trombosis, trombolisis, infarto, angina inestable o dolor persistente, trombo suboclusivo estable, sin trombolisis, infarto agudo de miocardio sin elevación del ST. ¿Cómo estamos hasta ahí? Profe, una pregunta anterior es, cuando tenés angina estable, ¿funciona el mecanismo trombosis-trombolisis? No, en la angina estable Porque no funciona nada. En la angina estable está acá y no hay ruptura de placa. Es que le cierran nomás el caño. le cierra nomás. Pero Okay. cuando hay un accidente de placa, se convierte en síndrome coronario agudo, porque ahí se agrega el trombo encima. Esta es la angina estable, se rompe síndrome coronario agudo. ¿Qué clínica puede producirse a partir de ahí? Angina inestable, infarto agudo sin elevación, infarto agudo con elevación. Súper, súper. Profe, respecto a lo que dijo ahora, entonces si se rompe la placa pasa una angina inestable, cuando se rompe. A un síndrome coronario agudo, que puede ser angina inestable, infarto sin elevación o infarto con elevación del ST. Ok, gracias, profe. ¿Entienden, chicos? Una vez que la placa se rompe, se accidenta la placa, decimos nosotros, puede pasar una de esas tres cosas. ¿Ok? La angina inestable, ya les dije, frecuente, duradero, trombosis, trombolisis, pero no hay
elevación de biomarcadores. No hay elevación de enzimas cardíacas. El síndrome coronario agudo, lo que hay es una reducción del aporte de oxígeno, ya dijimos, y el síndrome coronario agudo sin elevación del ST, que es la angina inestable, y el infarto sin elevación, el trombo es suboclusivo. ¿Está? Hay otras causas que pueden causar esto, pero que no son aterosclerosis, como un espasmo coronario. Pero lo frecuente, 99%, es un accidente de la placa. El infarto agudo de miocardio sin y con elevación, el diagnóstico se hace por la clínica, el electro y los biomarcadores. No voy a meterme en esto, yo quiero que aprendan esto que les acabo de decir. El infarto agudo de miocardio sin y con tiene elevación de biomarcadores, tiene elevación de estas sustancias que se liberan cuando se necrosa, la troponina I, sobre todo, la CK total, eso se dosa en sangre, es una de las patas diagnósticas. Hay veces que hay troponina alta, pero hay, por ejemplo, cuando hay contusión cardíaca o otras causas, pero cuando hay enzimas cardíacas elevadas, el paciente tiene un dolor de pecho retroesternal, que le decimos súbitamente, que tiene factores de riesgo, que viene a la urgencia, que tiene cambio de la onda T, que tiene una troponina elevada, tiene una angina inestable o tiene un infarto agudo del miocardio sin elevación del ST. Y si tiene todo, el dolor, tiene cambio isquémico y no tiene elevación de enzima, tiene una angina inestable. Pero prácticamente también la conducta es la misma, porque ahí en nuestra cabeza nos imaginamos que tiene una arteria con un trombo suboclusivo. Si ustedes se fijan, después del alta de la sala de emergencia, basado en los niveles de troponina T de un paciente, si tenía troponina T normal, tiene el periodo de tiempo acumulativo libre de nuevos eventos es mucho mejor cuando no tuvo troponina alta, porque si tenía troponina alta quería decir que se murió un pedazo, tuvo un infarto, que se murió un pedazo de su ventrículo. Así se ve un electrocardiograma con un síndrome coronario agudo sin elevación del ST. El ST está isoeléctrico, acá viene la onda P y acá sigue el ST. Pero fíjense la onda T negativa. Miren acá en B3 anterior la onda T se va hacia abajo negativa. Porque en la repolarización es que se ven los cambios isquémicos. Pero si ustedes se fijan, el ST arranca prácticamente igual. Esto puede ser una angina inestable o puede ser un infarto sin elevación del ST. La angina inestable, hay trombosis, trombolisis, puede haber cambiante el electro, porque se abre, se cierra, se abre, se cierra. El infarto con un trombo suboclusivo medio que se queda más estable. ¿Cómo hago la diferencia? El infarto sin elevación tiene enzimas altas, la angina inestable tiene enzimas cardíacas normales. La misma cosa, inclusive acá si se fijan, acá está la onda P, acá tendría que seguir el ST y sin embargo arranca bien abajo. Infradesnivel del ST. Esto es isquemia pura, no le está llegando sangre en forma apropiada, pero le llega algo. Ahora les muestro cuando no le llega nada. Acá hay, por ejemplo acá, si ustedes se fijan, acá hay un hilito, hay un trombo oclusivo acá, apenita acá, esta arteria acá, en su raíz, apenita pasa la sangre acá para irrigar el resto, ¿verdad? Y eso se expresa con un infradesnivel, acá ven, para abajo, arranca abajo con una T negativa. Este es un infarto, tenía un infarto con enzimas elevadas, un infarto agudo de miocardio, porque hay infarto, porque el flujo no es suficiente para suplir acá un pedazo, porque depende también de las colaterales que tenga, que otra arteria tenga colaterales por el otro lado. Cuando más viejo el paciente, más colaterales tiene con estas obstrucciones. O sea, pero acá hubo una muerte de un pedazo de músculo, por eso tiene enzimas elevadas. Acá hay, fíjense, acá hay un estrechamiento, ¿ven? Acá hay un estrechamiento, pero deja pasar, ¿ven? No hay un stop, pasa. Este tiene una angina, el dolor de pecho tiene una angina inestable o un infarto sin elevación. Pasa la sangre. ¿Cómo hacemos la diferencia? La angina inestable no va a tener enzimas elevadas, pero va a tener clínica y va a tener seguramente electrocardiograma. Fíjense que acá hay una lesión, acá hay otra lesión. Este tiene muchas lesiones, acá hay una lesión. Dolor típico, nuevas alteraciones en el electro,
los factores de riesgo. Y el infarto con elevación del ST se diferencia de los otros dos síndromes coronarios agudos porque la oclusión de la arteria es total. Se cierra totalmente la arteria y aguas abajo se muere. Ven acá en lila un pedazo de músculo grande. La misma cosa que hablamos. La placa se rompe y hay trombosis. Acá se rompe la placa y se ocluye la arteria y se forma el trombo. Se cierra. Miren acá la circunfleja. ¡Pac! Acá hay un trombo oclusivo. Todo lo que está acá abajo, ese pedazo de músculo se muere. Pero nos da un tiempecito. Tenemos que salir corriendo. Dolor de pecho retroesternal, no hay que preguntar, hay que salir corriendo. Y hay que usar todos los medios para abrir. Porque ese es un coágulo. Se puede usar fibrinolítico o como nosotros usamos ahora porque tenemos equipamiento, equipo, gente entrenada, angioplastia primaria. Nos vamos a hacer un cateterismo, metemos un balón, dilatamos, abrimos, le ponemos el stent. Pero este es nada más que el final de una historia larga de oclusión que se rompió acá. Y ven como acá hay un stop, no hay paso de sangre. Otras lesiones dejan pasar, porque generalmente el paciente no tiene solamente una lesión. Acá arriba tiene otras lesiones también que provocan un desfiladero, ¿verdad? Pero hay un stop, ¿verdad? Bueno, generalmente es a la mañana, dolor intenso retroesternal, que no cede, opresivo, con irradiación a brazo. Depende de la cantidad de músculo que está comprometido para que tenga. Se puede haber muerte súbita también si la parte irrigada por la arteria ocluida es grande y hacer una arritmia por isquemia, ¿verdad? Pacientes con ansiedad, tienen con hiperactividad. Generalmente el examen clínico nos muestra muchas cosas, pero el electro es diferente. Si ustedes se fijan acá en la cara anterior, los electrodos que miran a la lesión muestran una onda negativa, porque ahí no hay actividad eléctrica. Ahí el músculo está muerto. Y si ustedes se fijan, acá está la línea isoeléctrica, y a diferencia de lo que les mostré sin elevación, acá, miren un poco, baja la onda Q y acá arranca el ST. Esto debería estar acá. Y miren un poco acá como el elefantito del Principito, allá arriba, enormemente alto, como una sillita allá arriba se va el ST. Esto, yo les voy a mostrar qué significa esto. Y después hay una onda T negativa. Esto es infarto agudo de miocardio con elevación del ST. Seguro que tiene enzimas cardíacas elevadas en la sangre. Si ustedes se fijan acá, de uno de dos, miren, acá viene la línea isoeléctrica, la onda P, y fíjense un poco dónde arranca el ST, allá y arriba. Esto es un infarto de cara diafragmática. Obviamente que depende del territorio que irriga el vaso, de que la oclusión total, del tiempo que demanda, la demanda de oxígeno, etcétera, ¿verdad? Pero hay una infarto agudo que hablamos hasta 7 días, después una fase de recuperación, lo que se salvan y cicatrización hasta 1 mes. Fíjense, esta es la imagen. Acá donde está muerto el pedazo, infarto agudo con elevación, donde está muerto, el electro te muestra una onda Q negativa, porque acá no hay actividad eléctrica, entonces ¡puf!, se va hacia abajo la onda Q. Alrededor hay una zona de lesión que se puede todavía salvar, todavía no se murió, y es esta zona la que se expresan con trastornos de la repolarización con un ST allá arriba, elevado. Miren, onda Q, acá, la Q, y acá arriba, una Q chiquita, pero el ST allá arriba. Esto es lesión, esto es necrosis, onda Q, lesión, elevación del ST, y alrededor hay una zona de isquemia que también se puede salvar, que se expresa generalmente con una onda T negativa. Entonces, cuando hay un infarto, una oclusión total y un infarto agudo oclusivo, en el electro vamos a ver la zona del infarto con una onda Q negativa, no hay actividad eléctrica. Alrededor lo que podemos salvar, y hay que salvar, dicen los americanos, time is muscle. El tiempo es músculo, tenemos que correr para abrir esa arteria. ¿Para qué? Para salvar esta zona de lesión y para salvar esta zona de isquemia.
Cuando nosotros salvamos, reabrimos por cualquier medida, inyectando fibrinolítico, trombolítico y el trombo se diluye, o metemos una angioplastia, abrimos y abrimos la arteria con un baloncito, fíjense que el ST va a ir bajando con las horas hasta llegar a ser isoeléctrico otra vez si le conseguimos salvar a esta zona. Este ya no es salvable. Esto sí y esto sí. Y la onda T después con el tiempo se va a ir positivizando, volviendo a la normalidad. En la fase hiperaguda hay una onda Q y el ST allá arriba. El ST después de los 7 días, fíjense que después de 7 a 28 días, si conseguimos abrir o no, la onda Q, esa onda sin ninguna actividad eléctrica se queda porque ya es la zona de necrosis que ya se quedó, pero le salvamos a la zona de lesión y vuelve a ser isoeléctrica. No acá como acá que está allá arriba como una hamaca, sino que está aquí y con el tiempo después esa zona donde llega poca sangre se va recuperando y con el tiempo queda una cicatriz ahí y aparece la onda T, ya es otra vez positiva. Hay otros estudios que se pueden hacer, pero lo más importante para hacer el diagnóstico del síndrome coronario agudo son la clínica, las enzimas y el electro. El ecocardiograma puede mostrar que esa zona con necrosis no late, o sea, y después se ve si se recupera la zona de lesión. Y con el tiempo se va remodelando, porque hubo una necrosis acá, después eso queda adelgazado, y por el trabajo continuo eso se va adelgazando, dilatando, hay una hipertrofia compensadora del resto del no infartado, y se va dilatando esto y después se convierte en una dilatación global, porque la pared infartada, depende del tamaño de la pared infartada, se convierte en una cámara ineficiente con insuficiencia cardíaca con el correr del tiempo si se salvó. ¿Qué es más grave? Un síndrome coronario agudo, un infarto agudo con elevación del ST, tiene un 15% de mortalidad prehospitalaria, tiene una cifra igual de mortalidad al ingreso y a 30 días, a un año tiene 5,7% y el primer año tiene 35% de mortalidad. ¿Por qué? Porque ese corazón se enferma y ya les mostré el remodelamiento, etcétera, tiene otros infartos. El infarto agudo con elevación del ST parece ser el más grave en cuanto a pronóstico, pero el pronóstico del infarto agudo o del síndrome coronario agudo sin elevación del ST, a los 4 años, fíjese que es tan alto o inclusive peor que el infarto agudo con elevación del ST. No importa cuál sea, si es un trombo suboclusivo, angina inestable, suboclusivo, con infarto, infarto sin elevación, o un trombo oclusivo, infarto con elevación, el pronóstico es malo e inclusive a veces es peor en el infarto sin elevación del ST. Inicialmente, la mortalidad sin elevación del ST es menor que con elevación, porque en el otro tiene un trombo oclusivo, pero a largo plazo es igual o peor. O sea que no estamos haciendo una clasificación de pronóstico, sino simplemente de fisiopatología. Y la intervención que hagamos es igual en ambos casos, en los 3 casos, ¿verdad? Resumen, sin elevación del ST, angina inestable o infarto, oclusión parcial, con elevación, oclusión total. El diagnóstico se hace con biomarcadores, clínica y electro. Mayor gravedad inicial con elevación, a largo plazo no hay diferencia. En la angina inestable no hay elevación de biomarcadores, hay clínica y hay electro. La fisiopatología, trombosis, trombolisis, trombosis, trombolisis. Trombosis suboclusiva, por supuesto. Todos estos pacientes tienen que entrar y una vez que uno presume que tiene dolor, que su dolor de pecho, con o sin cambios electrocardiográficos, si tiene factores de riesgo y el dolor es típico, ni qué decir si hay cambios eléctricos, tienen que ser admitidos a una unidad coronaria y se les tiene que manejar. Y si hay dudas, como si fuese un síndrome coronario agudo, un síndrome coronario agudo siempre se tiene que internar. Y aún teniendo dolor de pecho con electronormaloide, con enzimas normales, ese paciente tiene que darse por lo menos 8 horas en observación, porque puede ser una angina inestable. Y no decirle usted no tiene nada porque su electro es normal y se va a la casa. Mucha gente se murió así. La clínica es soberana, el dolor es soberano
y en la estructura, los antecedentes, los factores de riesgo de ese grupo asintomático son claves. Obviamente que el tratamiento es correr, obviamente que hay medicación, hay antiagregantes orales. Una vez que tiene dolor de pecho le tenemos que dar un antiagregante como la aspirina, clopidogrel, después se usa heparina, después otro tipo de agregante. El tiempo es miocardio. Nosotros, este tamaño de infarto no, tenemos que llegar a recuperar la mayor parte de la zona de lesión. Es, como digo yo siempre, una urgencia muy urgente, no importa cómo tienen que llegar, pero tienen que llegar, y esto es lo ideal. El paciente 5 minutos después de tener su clínica, avisa, 1 minuto ya está dentro de los 5 o 10 minutos. Esto es ciencia ficción. Y una vez que entra entre ambulancia, aguja, no tiene que haber 30 minutos, cateterismo directo para dilatarle la arteria. Y el tiempo total de isquemia tiene que ser siempre menos de 2 horas. Y el tiempo de oro es los primeros 60 minutos. O sea, eso me aprieta mi pecho, me duele, ya me va a pasar dormir mal, nada que ver. Correr, no importa si te equivocas, hay un dolor torácico, pero hay que salir corriendo, ¿verdad? Hay que restaurar el flujo de esa arteria lo antes posible. Nosotros usamos muchos fibrinolíticos, inclusive en la ambulancia, que son activadores del plaminógeno que degradan el trombo. Y muchas veces cuando vos usás en la ambulancia o si están en un lugar sin tecnología para usar trombolisis, para usar angioplastia, poner stents, etcétera, se usan fibrinolíticos y se salvan vidas salvando músculo, ¿verdad? Fíjense que acá hay una elevación del ST, acá arranca dolor de pecho intenso con elevación del ST, le haces el electro allá en el quinto infierno, a los 90 minutos iniciado dolor, le haces RTPA, un fibrinolítico así, allí por allí, y fíjense que el ST, como se normaliza después de unas horas, porque le abrimos el coágulo. El coágulo oclusivo fue lisado por el fibrinolítico que le inyectamos y nos da tiempo después para actuar como sea, pero abrimos la arteria. La idea es abrir la arteria, sea un trombo suboclusivo o un trombo totalmente oclusivo. Hay cateterismo seguido de angioplastia o cirugía, depende de la tecnología. Nosotros estamos usando hace mucho tiempo ya, directamente le mandamos a la sala de hemodinamia y le abrimos la arteria. Usamos muy poco fibrinolítico, pero cualquier medida, de hecho la aspirina en la casa tiene evidencia de ser útil para reabrir ese trombo que se produce. Y ahí la angioplastia, se le pone stents, endoprótesis o no, etcétera, ¿verdad? El tiempo beneficioso para la fibrinolisis y para la intervención con cateterismo y angioplastia se ve en esta lámina, donde la fibrinolisis es muy útil enseguida. Si no funciona, se hace una angioplastia de rescate, inclusive te da horas. Nosotros hacemos angioplastia primero que fibrinolítico cuando el paciente llega. Si te llega 8, 10, 12 horas después, ya no. Ahí ya haces una angioplastia, ya sea un cateterismo programado, ¿verdad? Hay muchos estudios, hay mucha gente que se pelea hasta hoy si el fibrinolítico es primero o el balón de dilatación. Eso depende mucho. Yo creo que las dos cosas se pueden hacer. A veces, cuando no tenés la estructura para hacer un laboratorio de hemodinamia y la gente preparada a tiro, el fibrinolítico obviamente que es lo mejor, ¿verdad? Una vez que un paciente tiene dolor de pecho, corriendo, hacemos un electrocardiograma. Si tiene elevación de ST, entonces, obviamente que tiene un infarto agudo de miocardio y estos pacientes tienen que van a la UCO y hacemos fibrinolítico angioplastia corriendo. Si el ST está disminuido, entonces es un síndrome coronario agudo, puede tener su electro con T negativo o infradesnivel, y le pedimos la troponina. Esta troponina, si es que es negativa, entonces no hay mionecrosis y es una angina inestable. Tenés el diagnóstico final y le haces un cateterismo y le abrís después, o si esta troponina es positiva, entonces tiene un infarto agudo del miocardio sin elevación, ¿verdad? Ustedes ven que las medidas son casi similares.
Y ven como acá cuando hay elevación del ST ya medio ni ponen acá el uso de troponina, porque la elevación del ST está hablando de que es un trombo oclusivo. El electro es el gold standard, es la clave para el diagnóstico. Les dejo esta lámina para que ustedes la completen. Del universo, yo les decía, acá están la gente que tiene factores de riesgo, placas asintomáticas, cuando la obstrucción es estable, es una angina estable a ciertos esfuerzos. Estos tres, angina inestable, trombosis, trombolisis, pero sin elevación de enzimas porque no hay mionecrosis. Hay placa accidentada, rota, erosionada, lo que sea, pero accidentada. Trombo suboclusivo, infarto agudo de miocardio sin elevación y angina inestable. Acá hay mionecrosis, acá no hay mionecrosis. Infarto agudo de miocardio con elevación del ST, siempre hay necrosis, enzimas altas. A corto plazo este es peor, a largo plazo estos también tienen pronóstico igual que este. Muerte súbita, el peor de los escenarios, y acá están los que o tuvieron varios infartos o se les fue cerrando mal la arteria con el tiempo, factores de riesgo. Acá tienen ese corazón finito, sin músculo, todo lesionado, que se expresa clínicamente como insuficiencia cardíaca. A veces ni dolor tienen porque no tienen más músculo que les duela. Les dejo esta lámina para que ustedes la completen y recuerden que los caminos que van al centro son sin retorno y todos los otros son intercambiables. Y la mejor intervención no es un laboratorio complejo para estos tres síndromes coronarios agudos, sino el mejor laboratorio es la vida para evitar que desarrollen factores de riesgo y que tengan aterosclerosis. Les agradezco mucho la atención, chiquitos. Esto es lo que yo les preparé hoy. Espero que haya quedado claro de hoy y para siempre. Si tienen alguna pregunta. Profe, por ejemplo, si ocurre en tu casa, ¿verdad? Qué sé yo, tu papá se levanta con dolor de pecho y así como si es retroesternal, dolor en corbata con dolor en el miembro superior izquierdo. Entonces, vos lo que podés hacer, mientras que le llevas a la urgencia, es darle ya, ¿cómo dijiste? Dipirona. No, aspirina, anticoagulante, aspirina. Sí, le da una aspirina y salí corriendo. Andate corriendo. ¿Y dónde te irías? A ver si pasa. ¿Dónde te irías en un público? Si tenés que ir a emergencia o a clínica. A clínica, al Hospital Nacional, al Hospital de San Pedro, al Hospital Regional de Encarnación. No le va a llevar a una unidad de salud familiar porque ahí no tienen la infraestructura. Deberían de tener fibrinolítico y un electro. Pero al Hospital Regional de Cajacupé. Y ahí te hacen directo el stent, profe, o vos tenés que... No, ¿cómo que con mi amor? ¿Qué tenés que hacer después? ¿Qué es lo primero que tenés que hacer llegar? No, claro, te van a hacer te van a analizar qué tipo de... ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer al llegar? Te voy a hacer un electro. Muy bien. Y ahí vas a decir, vos no hay cambio del ST, o tiene supra de nivel o no tiene. Si no tiene supra de nivel, puede ser una angina inestable o un infarto sin elevación. Si tiene supra elevación, ya sabes, tiene un infarto con elevación de ST. Ya le diste la aspirina, le haces la enzima cardíaca. Si tiene elevada y no tiene supra de nivel, tiene un infarto sin elevación. Si no, una angina inestable. Ya le diste aspirina, le da anticoagulante. Y ellos van a darte lo que tienen. Si tienen un fibrinolítico, fibrinolítico. Y si no, pum, entra al laboratorio de cateterismo. Pero yo lo que quiero es que en tu cabecita entre que tenés que salir corriendo para abrir la arteria. El trombo es suboclusivo en qué entidades del síndrome coronario agudo. A ver, decime. Que es oclusivo total, sería con elevación del ST, y si es parcial va a ser sin elevación del ST, o también puede ser una angina inestable. Muy bien, ese es nomás el tema. Y en la corrida, ¿cómo vas a saber eso mientras no llega a tener un electro? Y cuanto antes le da un electro,
Pero tiene que tener. Pasó un paciente, vino del campo y recorrió 300 kilómetros y llegó hasta mi consultorio acá en Mariscal López y San José para hacerse un electro con un síndrome coronario agudo porque no encontró nadie que le haga un electro en el camino. Todas esas clínicas, hasta las privadas, estaban cerradas. Ahí no había electrocardiograma en un puesto de salud. No había. El electro es clave para el manejo de esto. Después, ¿alguien más? Profe, yo tengo una consulta. Mi mamá no puede tomar, por ejemplo, aspirina. En esos casos, ¿qué hacen? Clopidogrel. Si llega a sufrir un infarto o algo así. Clopidogrel. De hecho, luego al llegar al hospital le van a dar una carga anticoagulante se llama, que está compuesta en personas que pueden tomar por aspirina, clopidogrel y enoxaparina. Porque hay que disolver, puede ser tromboceo no oclusivo. Si no puede tomar aspirina, le van a dar clopidogrel y enoxaparina. Enoxaparina es una heparina de bajo peso molecular. Anticoagularle es lo que hay que hacer, ¿entendés? Para Sí, que se profe, el gracias. trombo se restituya el flujo y haya el menor daño posible. Si a usted le llama a una tía y le dice, por decirte, no sé, Vanessa, soy tu tía. Vos sabés que acá estoy hace como media hora que me está doliendo el pecho, me aprieta el pecho. ¿Qué le van a decir por teléfono a ustedes? Anda rápido a hacerte un electro. Toma una aspirina y andate a toda bala al hospital. No, pero no tengo para quien me lleve porque no llama a ambulancia, no tengo ambulancia, llama a Uber. No tengo Uber, llama a taxi. Andate. Bueno, no tengo nada, tampoco tengo plata, pero ya no voy a buscarte. Mientras tanto agarré y tomá una aspirina. Sí, pa. Y si tu tía era hipertensa, vos sabés que tenía colesterol alto, que era luego diabética, que ya, con más razón. Este grupo forma parte de este grupo asintomático. Y ni qué decir si ya tuvo un infarto antes y se salvó y ahora tiene otra vez dolor. Tiene que salir corriendo. Tiempo es músculo. ¿Ok? Sí, profe. Les mando un abrazo grande y perdonen lo de la mañana, completamente involuntario. Inclusive le mandé una foto para mostrarles que casi, ahí faltaba mi tablet y mi celular, nomás también que estaban los dos prendidos. Pero hay veces que no creo que sea tan torpe yo creo que es una trampa de la tecnología o de uno de mis equipos. Un abrazo grande. Gracias, doctor. Un gusto siempre escucharte. Abrazote. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Cuídense.